Buenas noches. Primero, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Estoy muy contento de estar acá en el exconvento del Carmen, un lugar que a mí me gusta particularmente, y es la primera vez que como editorial pisamos este recinto, así que, insisto, estoy particularmente contento. Muchas gracias a la Secretaría de Cultura, especialmente a Vanessa por invitarnos. También muy agradecido, me emociona, insisto, estar acá y bueno, ahora sí que esperamos que no sea la primera vez que nos inviten. En este 2016 la editorial Salto Mortal cumple 3 años, nos la hemos pasado festejando desde enero prácticamente, y hoy es un día especial también, es la segunda presentación de nuestro tarot de Don Quijote, un trabajo en el que Yolanda Ramírez invirtió muchísimo tiempo y en el que nos gustó trabajar un diseño de un amigo muy querido nuestro, Jorge Díaz, que nos lleva a una postura muy digna en cuanto a esta disciplina del tarot y también a un homenaje muy digno al 400 aniversario de la muerte de Miguel de Cervantes. Para dar inicio con la mesa quiero presentar a las personas que nos harán el favor de presentar el libro. Primero, el maestro Roberto Herrera Gallardo, es profesor de literatura en el Departamento de Letras de la Universidad de Guadalajara, dibujante en sus tiempos libres y a veces crítico de literatura, especialmente interesado por la novela policíaca y la literatura de terror y horror. Entre 2008 y 2011 fue fundador y coordinador del Foro de Novela Negra, celebrado año con año en nuestra ciudad por la Universidad de Guadalajara. Es licenciado en Letras por esta universidad, licenciado en Pedagogía por la Escuela Normal Superior de Jalisco, maestro en Ciencias de la Educación por el Instituto Superior de Investigación y Docencia para el Magisterio y doctor en Educación por la Universidad Pedagógica Nacional. Es autor de 3 antologías sobre novela negra, una de las cuales está disponible de forma gratuita en la red. Ha sido comentarista en varios foros literarios, así como ha sido colaborador en publicaciones especializadas en literatura y en educación. Actualmente prepara una historia del vampirismo literario en Jalisco. Quiero comentar también que cuando fui a entregarle un ejemplar del libro al maestro Roberto para que nos hiciera favor de presentar, me tocó participar un poco como oyente externo en su clase y la verdad es que qué espectáculo y qué afortunados sus alumnos de poder tomar clases con usted, doctor. Gracias. Nos acompaña también Gabriel Martín, un amigo muy querido, hay que decirlo. Gabriel Martín es director de cultura en la Alianza Francesa, es narrador, es traductor, ha publicado con Paraíso Perdido, Ellas y no siempre el espejo, un libro con un tono erótico muy bueno, la verdad es que muy interesante, para mi gusto de los mejores libros en este sentido que se han publicado por acá, y con la editorial Salto Mortal, Wayne y otros arquetipos, un libro también con una tónica entre sátira erótica muy divertido, recomendable, y es, reitero, un amigo muy querido y un colaborador ya de la editorial Salto Mortal, una persona de la que he aprendido mucho y que nos ha tomado también mucho cariño y que fue de las primeras personas en manifestar su impresión por esta obra. Por eso es que pues lo invitamos con mucho gusto y con un honor para que nos acompañara. Yo lo quiero mucho. Yolanda Ramírez, nuestra autora, es narradora, es poeta, es ensayista, dirige el proyecto Tritemius, un proyecto a manera de escuela literaria de Morelia, Michoacán, pero radicada desde muy pequeña en la ciudad de Guadalajara y con una trayectoria ya muy vasta. Ha publicado diversos libros en editoriales internacionales como Edelvives, Editorial Progreso, con Editorial Salto Mortal. Nos ha dado también el privilegio
de publicarle ya 3 libros entre algunas compilaciones. Y bueno, para dar inicio ya a la presentación y no alargarme yo, los dejo con Gabriel Martín. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. El tarot del Quijote de Yolanda Ramírez Michel. Tiene el texto, un epígrafe, de autor anónimo. En un lugar de su historia, de cuya tinta no puede esconderse, escribía una amorosa amante, Yolanda Ramírez, de oficio nigromante. Hay libros que en su incipit, su inicio, ya nos hablan de grandeza. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Cuando Gregorio Samsa despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto. Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos. Lolita, luz de mis entrañas, pecado mío, alma mía. En un agujero en el suelo vivía un hobbit. Seguramente ustedes recordarán más de algún otro. Y que no me diga Roberto que en una galaxia muy, muy lejana. A su vez, Yolanda Ramírez Michel, con la salutación primera con que abre la primera puerta de este libro lleno de puertas luminosas y nos recibe amablemente, nos recuerda aquel incipit famoso de Ítalo Calvino en Si por una noche de invierno, un viajante. Ambos, en sus prólogos, nos reciben a la entrada y nos invitan a entrar a una casa que habitaremos con gozo. Nos dice Yolanda, ya desde adentro del libro, ¿y cómo no vas a ser querido, lector mío, si te plantas allí, dispuesto a atenderme? Desde aquí deja sentado el cariño con que oficia la palabra y su gratitud al poder compartirla. El tarot del Quijote de Yolanda no es uno más de los cansinos y ya más que numerosos libros que se han hecho en torno de la obra que funda uno de los idiomas fundamentales de la humanidad. Es más bien una guía amorosa que el amante a distancia nos ofrece para mostrar la genialidad de su ingenioso hidalgo, hijo de mucho, hijo reconocido, nacido en alguno de los tantos rincones del centro de Castilla, perdidos en la noche de una amarga nostalgia. Este libro es reflejo de la relación epistolar, entre líneas, que Yolanda ha sostenido por largo tiempo con el Quijote. Porque al llevarnos de la mano a través de las páginas del libro y presentarnos a los personajes carta a carta, intuimos que lo dice a uno para que lo entienda, esta vez no Pedro, sino su inmenso caballero de luminosa figura. ¿Se acuerdan, no? Por aquello de, se lo digo a Juan, para que lo entienda Pedro. Imaginamos a la autora reconociendo los gestos, la risa y la mueca de su héroe ante tal o tal encuentro. Aseguramos que así fue su idilio del papel a los labios, muy vívido a cada estrofa, pasional en momentos. Antes dije amante, y sí, el término en el caso va mucho más allá del amor romántico de la novela caballeresca. A pesar del tiempo y el espacio, Yolanda ha acariciado aquel rostro enjuto, curtido de sol y nobleza, y ha enmarado sus manos en las flacas barbas con amorosa entrega. Pocas cosas son tan carnales como la palabra. En ocasiones, la misma carne no llega a serlo tanto, por paradójico que pueda resultar decirlo. Y así, en un ejercicio de tinta, sangre más perenne no existe, Yolanda ha medido en besos, otra forma de las palabras, la efigie entera de Don Quijote. Trabajo descomunal el suyo. Palabra a palabra ha logrado y disfrutado reconocer las hectáreas del cuerpo de tan inmerso personaje, comprender sus mínimos gestos, adivinarlos incluso cuando lo relee con los ojos cerrados, y él está solo para ella, y de tal manera lo ve y lo escucha con mayor claridad.
porque así es mucho más suyo y entonces él regresa a la mirada en la que tanto se reconocen. Él ha escuchado su nombre en boca de Yolanda multitud de noches. Ella lo ama y él corresponde en la medida de sus votos. Ella lo ha tocado con el filo de su aliento, así lo reconoce, pero Yolanda sabe, acepta. Yolanda también conoce al resto del universo de su amado. Su tarot es una excelente guía, ya lo dije antes, para conocer el mundo del caballero andante. Aquí nos presenta una a una 22 cartas astrales, concisas, retratos precisos para más allá de la fotografía, porque Yolanda, a manera de un pintor, nos permite adentrarnos en ellos y en su espíritu a través del mito y el espejo. Disecciona lo que una vista no tan avesada tal vez podría pasar por alto. Conoce bien sus motivaciones, virtudes y defectos. Además, sus ojos saben reflejar lo bello. Quienes la conocen saben de su sonrisa tatuada en el iris y es así como ve el mundo. Y así nos lo presenta. Por tanto, ¿cómo no interesarse en un universo que ya era admirable desde su cuna, cuando además se nos celebra con tal mirada? Mirada obsesiva, pertinaz, curiosa, pero sobre todo entregada, a ojos llenos. En una nuez, el tarot del Quijote de Yolanda nos presenta 22 arcanos, los personajes del Quijote, la guía a la que me refiero que presenta la obra y no solo al personaje. Pero como entiendo la lectura de Yolanda y así es como lo comparto, la una es el otro. Además, es un libro pauta para adentrarse a las artes adivinatorias. En su edición de lujo, que esa es la que recomiendo, porque además es objeto del deseo, por su elegancia. Es de los que se ponen en un lugar de honor en la biblioteca. También habrá que decir algunas palabras acerca del cornudo de esta historia. Roberto García, aquí a mi lado, jefe editorial de Salto Mortal. Él hace un extraordinario trabajo editorial con esta publicación, es un libro bellísimo. Pero si ya cuenta en su catálogo con varios títulos de una rara belleza, con este libro, vaya que dio un salto enorme. Nada mortal, no tuvo mayor riesgo. Ah, claro, Roberto requiere de amores a Yolanda. Así habría podido decirse en los tiempos que nos ocupan. Pero Yolanda, ya se sabe, no tiene ojos más que para un caballero andante de noble figura. Véanlo. El Quijote, se sabe también, está en busca de proezas de amor, de proezas para ensalzar el nombre de Dulcinea. Tristes historias son las que dicta el amor. Volviendo al último en discordia, habría que levantar la copa por su proyecto y desearle todo el éxito editorial que merece, ya que en amores, pues contra el Quijote, llévalas de perder. Gracias, Gabriel. Fíjate que iba a decir que nos hacía falta el guión porque sin guión esto era muy formal y no había era muy divertido. Entonces dije, bueno, no nos dio guión, ¿qué vamos a hacer, no? Sí, no. Y bueno, como no nos dio guión, voy a aprovechar para agradecer, no le voy a reclamar, voy a agradecerle al ilustrador de las cartas del tarot. Por allá está, le dio pena, no quiso acompañarnos, pero ahí está Pedro Rafael Becerra Ramírez. Yo sé que me va a odiar ahorita porque estoy diciendo que ahí está, pero sí me gustaría que le diéramos un aplauso. Hizo un trabajo de verdad genial, no está acá con nosotros, pero por ahí está. Da que se salió a cuidar a la hija, pero siendo por allá, si escucha, muy seguramente escucha, y sí es un trabajo muy merecido. Entre Pedro, Jorge y Yolanda nos entregan este producto bellísimo que a mí me deja muy orgulloso y que me dejan la parte más fácil, ¿no? Que es nada más apuntarme la estrellita. Gracias a los tres. Y los dejo con el maestro Roberto Herrera. Bueno,
Muchas gracias, primero que nada, a Yolanda por invitarme al bautizo de su último hijo, ¿no? Que es este maravilloso libro de arte. Se puede decir que es un libro, entraría dentro de esa clasificación de libro arte, porque es realmente una suma de imágenes y palabras en torno a la conmemoración del Quijote. Y ya desde ahí creo que este libro tiene otra categoría distinta, es todo un material de lectura de juego, ¿sí? Muy interesante. Y bueno, yo preparé un texto y bueno, lo voy a leer y después pues ya nos dirá Yolanda algo más de lo que va a hablar de me imagino también de esta experiencia de creación que es el tarot de Don Quijote. En el marco del gran homenaje cervantino desarrollado a lo largo y ancho del mundo hispánico por distintas voces, matices y sentires de celebración jubilosa, nos encontramos con originalísimas obras que conmemoran e igualmente celebran y perpetúan los 400 años de aparición de la más grande novela jamás escrita en nuestra lengua, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra. Entre estas creativas e inventivas literarias, destaca una obra que respira e irradia admiración y sorpresa para muchos de los que, celebrando al Quijote, creíamos haberlo visto todo. Me refiero a este exquisito material de lectura que con lúdico y hasta esotérico afán nos ofrece la escritora tapatía Yolanda Ramírez Michel, el tarot de Don Quijote. Ramírez Michel es una escritora orgánica que en cada una de sus obras se compromete a develar y divulgar para niños, jóvenes y neófitos, con talento, pasión y emoción, yo diría que hasta con devoción, los misterios de la literatura desde los límites de la ensoñación poética y las posibilidades narrativas de una voz que a través del tiempo ha madurado y ganado autoridad dentro de las letras jaliscienses. Digo aquí, entre paréntesis, que Yolanda y yo nos conocimos hace 15 años en las aulas de la licenciatura en Letras Hispánicas de la Universidad de Guadalajara. Y en aquel entonces ya escribía, ya tenía esa inquietud creativa y que bueno, hoy al paso del tiempo me da mucho gusto encontrarme una Yolanda Ramírez Michel literariamente fecunda, ¿sí? y haciendo libros verdaderamente interesantes. Pero también la autora tiene la habilidad didáctica de vincular los misterios de la literatura y sus grandes obras, en este caso el Quijote, con otros misterios de talante aún más hermético como el tarot, ofreciéndonos con la densidad poética que la caracteriza, pero sin dejar de lado la accesibilidad que su trabajo como divulgadora de la literatura tiene, un juego semiótico de sentidos y significados bastante rico, sugerente y divertido, como el que encontramos en el tarot de Don Quijote. Para ello acude Yolanda a la poderosa propuesta gráfica de Pedro Becerra, buscando una simbiosis plena entre la palabra y la imagen que complete este osado juego de significaciones ocultas y sorpresas reverberantes. Pero para poder hacer más sistemático mi escueto análisis del material que Yolanda nos presenta en esta ocasión, centraré mi experiencia de lectura en solo una de las 3 partes que componen el tarot de Don Quijote, en los 22 breves textos que la autora nos presenta a través de lo que ella misma denomina reflexiones, pero que yo renombro como ensayos líricos si es posible que esto exista. Dejo para un conocedor más avesado que yo las 2 partes restantes que complementan la obra. Me refiero a las cartas del tarot que ilustra el artista gráfico Becerra y al oráculo que como instructivo de juego y manera de echar las cartas, yo digo de tarotear, se nos ofrece para completar lúdicamente la experiencia. Quiero antes de todo subrayar que esta producción de cuño interdisciplinaria, que bien podría considerarse dentro de la categoría del libro arte, pone hábilmente en juego de una manera destacada y, por qué no decirlo, arriesgada también, la armonización de 2 lenguajes que precisan de saberes preliminares, específicos, distintos, pero en Yolanda complementarios: el lenguaje cervantino del Quijote y el lenguaje mágico predictivo del tarot. Sin duda, el valor agregado de esta propuesta radica en que sin ser el lector un avesado conocedor de estos campos de significación, podrá encontrar en el tarot de Don Quijote una divertida, sencilla y amena introducción a estos 2 mundos, la obra cervantina y los misterios de la adivinación mediante el mazo de cartas y el oráculo del tarot que la obra incluye. Dicho y advertido lo anterior, me limitaré entonces a abordar la parte literaria de este material
que, como ya mencioné, se divide en 22 reflexiones cervantinas apareadas ingeniosamente con los 22 arcanos mayores del tarot y que encierran en sí mismas 22 motivos de vinculación entre literatura y hermetismo esotérico de adivinación. Dedico a cada uno de los 22 reflexiones un comentario particular. Entre estas 22 reinterpretaciones mías han nacido más de mi experiencia de lectura, de mi asombro como lector, que de un intento frío y calculado por querer exhumar de los textos de Ramírez Michel el ya de por sí rico sentido que los mismos tienen. Así que inicio mi recorrido de 22 paradas por cada uno de los arcanos mayores del tarot, vinculados a 22 personajes, situaciones o pasajes de la obra cervantina. Espero no aburrirlos. Inicio. 1. Arcano mayor, el loco, vinculado obviamente al mismísimo Don Quijote. La locura del ingenioso hidalgo es producida por la lectura de novelas caballerescas. La lectura literaria es una extensión de otro tipo de lectura, la de la adivinación del tarot, que en sí misma es una lectura de la vida. Al leer enloquecemos un poco, pero nuestra locura produce gratificante y paradójicamente un tipo de cordura que nos permite ver de forma más nítida el camino de nuestras vidas como una vía interior de revelaciones, de sueños sin realizar y de promesas de utopía que potencializan nuestro ser. Tremenda locura que todo lo cura. 2. Arcano mayor, el mago, vinculado a la figura alegórica de Urganda la desconocida, una maga, una hada madrina medieval que, como a la Amadís de Gaula, nos enseña y protege del falso mundo de apariencias, regalándonos el poder de transmutar nuestra propia esencia como condición maravillosa para poder vivir el épico mundo interior de aventura y fantasía que la locura quijotesca nos restituye. Urganda derrama el vino y enciende la mesa. 3. Arcano mayor, la sacerdotisa, que no es otra que Dulcinea, la promesa de la edad de oro, la noble señora de los encarecidos esfuerzos, la musa enloquecida que infunde ánimo y vida al loco que por ella lucha, la alegoría de la fe, de la esperanza y el amor, choque galante de aceros entre la espada y la pluma. 4. Arcano mayor, la emperatriz, que alude a otro personaje donairoso, la duquesa, dama elegante y maliciosa de heredad abolida, que con la complicidad del mesonero, su marido, se mofe piadosamente de la locura del Quijote, dejándose halagar como precio de su hospitalidad en todo momento divertida. Duquesa, reina de carnaval, en un cuadro del Bosco que Cervantes pintó. 5. Arcano mayor, el emperador. Aquí se evocan las silvestres virtudes de Sancho como gobernante de su ínsula. Entre ellas, su sabiduría de hombre pobre e iletrado, pero juicioso y honesto. La isla es la loca promesa de su señor. Es la posibilidad de emancipación y a la vez la prueba de fuego a sus talentos y virtudes para los cuales ni los gobiernos ni sus gobernados están preparados. Gobernanza utópica la de Sancho. Hombre noble y bueno, postulado por Don Quijote para gobernador. Ojalá tuviéramos de gobernador a Sancho. 6. Arcano mayor, el sumo sacerdote que por dignidad eclesiástica corresponde al cura, amigo de Don Quijote y compañero en esa nave de los locos que es la tertulia. Reflexión que Yolanda dedica a la amistad, a veces buena, a veces testaruda, pero siempre cómplice y aliada de la pasión por los libros. Cura censor que quema libros, cura liberal, salvador y selectivo, que guarda unos pocos para tener que contar. 7. Arcano mayor, el enamorado. Alude aquí la autora al pasaje de las bodas de Camacho. Reflexión dedicada a las nupcias por amor, sin amor, por interés, por conveniencia, por voluntad o por arreglo. La boda del rico Camacho apenas es un pretexto para que la autora, guiada por Don Quijote, nos enseñe que en eso del amor se aviene más para su consumación el refranero popular de cada oveja con su pareja que la metafísica psicoanalítica de Eric Fromm. 8. Arcano mayor, el carro. Sobre los medios de transportación quijotescos, la atracción animal del seco y viejo Rocinante nos lleva a otra más imaginativa transportación, la del clavileño, el caballo de madera que, fijo en el espacio que ocupa, cabalga ensimismado en el trote travieso de la fantasía infantil. Ni Bucéfalo, el caballo de Alejandro, ni Babieca, el brioso corcel del Cid, se equiparan al clavileño que relinchón avanza a los molinos de viento de la inspiración. 9. Arcano mayor, la justicia, que ciega, armada e inhóspita, nunca termina por ser. ¿Quién guardará a los guardianes?, se pregunta la autora. A los galeotes a quienes se alude, a las leyes que en su afán de garantizar la libertad terminan encarcelando al hombre. Libertad divina, libertad acotada por Dios, libertad humana condicionada al dinero, al privilegio y a la insatisfacción. 10º arcano mayor, el ermitaño, dedicado a la Sierra Morena. Topografía agreste y meditabunda que por dentro y fuera de la piel del Quijote es escenario de su loca prédica. Serrano paraje de la imaginación,
palestra para sus oraciones y meditaciones. La morena es una sierra hecha para el extravío, la soledad y el silencio. Nos dice la autora, son en ella elementos más poderosos que las cañadas, barrancones, senderos y precipicios que definen su caprichosa orografía. La sierra es el hogar del ermitaño, donde éste encuentra la iluminación. En ese agreste paraje, como Dante en el infierno, se adentran nuestros personajes en busca del eco perdido para enfrentar finalmente el miedo de saber lo que uno realmente es. 11. Arcano mayor, la rueda de la fortuna vinculada por la autora a la aventura de los batanes. Molinos transformados en monstruos que giran sus brazos como potentes ruedas del azar, pero también de la vida. Batanes, tremendos carros de aspas giratorias que nos permiten ascender del abismo a la fortuna de un instante y también al final de su ciclo descender de la fortuna al abismo. 12. Arcano mayor, la fuerza, asociada al caballero de los leones. Fuerza es poder, determinación, bravura, pero también riesgo, heroicidad, deseo, gloria y reto. Para Don Quijote la fuerza es un medio para trascender, traducido en desplante que reta la ferocidad de las bestias, que más cansadas de sí, de su presidio, se transforman en dóciles criaturas que lo único que piden es la posibilidad de transitar pacíficamente con nosotros. Sus hermanos, el rey de la selva se adentra con el rey de los caballeros andantes, transformándolo en el caballero de los leones. 13. Arcano mayor, el colgado. Relacionado con la cueva de Montesinos, el colgado muere viendo el mundo al revés, como el de la Mancha ve al revés su mundo, difuso, oscuro, en esa aberrante cueva. El mundo de apariencias que las sombras forman en la caverna platónica permiten que la muerte, que Tánatos, beba en la misma copa con Moria, la locura, en esa aventurosa asociación. El colgado prende de un pie, cabeza abajo, dejando su corazón más arriba, como dice Yolanda, para desplazar a la razón e instaurar el imperio de los sentimientos, de las cosas del corazón. 14. Arcano mayor, la muerte. ¿Y qué otra muerte más triste y cuerda que la de Alonso Quijano? Que al despertar de su locura se arrepiente de ella, solo por una causa, el haber despertado. Y como le pasó a Monterroso en su minificción del dinosaurio, al despertar la realidad del mundo triste y desencantada aún estaba ahí. 15. Arcano mayor, la templanza. La historia del cautivo soldado español, el mismo Cervantes prisionero en Argel, salvado por la mora Zoraida. Templanza es virtud de contención, de mesura y de dominio sobre las bajas y ardientes pasiones, esas que nacen debajo del ombligo y que nos llevan al amor irracional o al odio inexplicable. La mora conversa, el soldado converso ceden de sí para que ambos en sus diferencias sean, templando su odio-amor para convertirlo en un remanso posible de paz, construyendo los puentes necesarios para que prospere la otredad. 16. Arcano mayor, el diablo. ¿Y quién es el evocado aquí? ¿Quién otro que el curioso impertinente, aquel cuentecillo entre Lotario y Anselmo que desgaja Cervantes para hacernos reflexionar acerca del bien moral y el mal buscado? El diablo fue para los románticos del siglo XIX la alegoría del genio artístico por quintesenciar la rebeldía. El diablo es un complemento de Dios, ambos se requieren para poder ser, ambos no pueden ser recíprocamente sin el otro. Pero a veces los verdaderos diablos, sin cuernos y patas de cabra, somos nosotros mismos cuando para probar la bondad de nuestros bienes buscamos y creamos en ellos un poco de mal, acusando al diablo cuando todo sale mal de nuestra propia insensatez. 17. Arcano mayor, la torre, es decir, en cervantino, los molinos de viento. La torre es una fortaleza estática que se vuelve dialéctica cuando le nacen aspas de molino, cuando deja de ser resguardo bélico y se convierte en fuente de alimento. De su estatismo estéril nace su movilidad regenerante. Que un loco vea en ella un gigante y ose destruirla implica también que sus guardianes lo tundan a golpes. De aquel pasaje doloroso, el Quijote aprende que las utopías personales siempre chocan con las aspas, muros, palas y piedras del bien común. 18. Arcano mayor, la estrella, símbolo en el tarot de Don Quijote, de su amistad con Sancho. Sancho mozo, Sancho hijo, Sancho aprendiz, Sancho escudero, Sancho hambre y sed incontenibles, Sancho ingenio, Sancho miedoso, Sancho incrédulo, Sancho supersticioso, Sancho bueno, Sancho sabio, Sancho padre, Sancho llorón, Sancho tonto, Sancho fiel, Sancho amigo. Al final de su sociedad caballeresca, Sancho, a pesar de todos los epítetos, ha aprendido a reconocer de su amo, como dice la autora, los verdaderos reinos superiores. 19. Arcano mayor, la luna.
Por la luna, escudo luminoso en el desierto de la playa, fuerza inexplicable que mueve el oleaje y el mar embravecido de nuestros propios sentimientos, es que Don Quijote se vuelve marinero. Mide sus armas frente a un caballero lunar que, siendo su amigo, osa retarlo y jurar que su amada es más alta y digna que su Dulcinea. La enseñanza de esta reflexión es que el poder lunar confunde, que de noche todos los gatos son pardos y hasta nos convertimos algunos en lobos. 20. Arcano mayor, el sol. Contrario a la luna, el sol refleja la sombra de nuestros cuerpos, los explica, los desnuda, los explicita, los libera de su falsa apariencia. El sol es en esta relación está vinculado a los libros, pero con los buenos libros. ¿Y cuáles? Si no, los mejores, los de caballería. El Quijote es un libro de caballería, el último quizás, el que cierra el telón de género, pero es el primero que muestra este bregar desde la propia visión del caballero. El quijotismo es un fenómeno literario que representa esta arista de nuestra naturaleza humana que se niega a morir y nos mueve vehementes a la utopía. 21 y penúltimo arcano mayor, el juicio. El Quijote de Cervantes frente al Quijote de Avellaneda nunca fue una segunda parte mejor que la primera, pero digno elogio es animarse a escribirla en otro tiempo y bajo otra temperatura moral, con un mismo y alto fin, hacer que el Quijote no muera, siga caminando. 22, arcano mayor, el mundo. Cervantes aparece aquí como el creador del mundo, y cito textual a Yolanda: Cervantes, gran creador del mundo donde vive Don Quijote. Sancho Panza, Dulcinea, el cura, el barbero, Micomicona, Marcela, Sansón Carrasco, Álvaro del Tarfe, el ventero, Maritornes, la duquesa, Altisidora, don Fernando, el cautivo, Zoraida, la Dorotea. Cervantes no solo crea un mundo, sino que bajo ciertas reglas prometeicas lo aviva con personajes entrañables que cumplen su destino en la tierra, enmarcando las memorables hazañas del noble caballero de la Mancha. En este último arcano mayor del tarot, el dedicado al mundo, se sintetizan pues como polo evolutivo la perfección, la gloria y el desenlace feliz de un proyecto, ¿sí? Y como todo proyecto, esta maravillosa obra que hoy presentamos ante ustedes, el Tarot de Don Quijote, merece tener ese desenlace de gozo que se consuma necesariamente al leerlo y disfrutarlo, y desde luego jugarlo para develar el misterio del porvenir. Por cierto, yo aún no lo juego, aún es temprano y creo que lo haré esta misma linda noche. Buenas noches y muchas gracias. En el México que a la mayoría de nosotros nos tocó, no había título más digno que el de maestro, porque así nos referíamos a nuestros profesores. Aquí hay profesores, por lo menos 2 que yo conozco. Y con el gusto y la emoción del texto, muchas gracias, maestro. Y los dejo con la autora, Yolanda Ramírez Michel. Pues gracias a ambos. Roberto fue mi maestro en letras y recuerdo muy bien lo que él hacía. Imagino que lo sigues haciendo o harás cosas mejores. Él siempre tenía una frase en el pizarrón, una frase acerca de un libro, y recuerdo muy bien se me quedó en el corazón. No se me quedó de quién era, pero la frase sí. Sí, un libro es un pequeño jardín que cabe en el bolsillo, algo así, sí, ¿verdad? Un proverbio árabe. Mira, y sí, déjame te Benengeli. Sí. Tenían que suceder este tipo de cosas, ¿verdad? Sí, y era una clase maravillosa. Hay muchos buenos maestros en letras, pero él fue el que yo elegí para que viniera a presentar el Quijote, porque además él nos motiva la lectura. Él también es un gran entusiasta de que leamos y de que vayamos por los libros que nos motivan, que nos mueven las entrañas, que hacen algo con nosotros. O sea, los libros que hacen algo con nosotros. Y le agradezco mucho sus palabras, su exhaustivo análisis de los arcanos.
y que además detecté que por ahí iban también las cuestiones que te gustan, ¿verdad? Claro que sí. Ahora yo me voy a dar a la tarea si me haces favor de mandarme el texto, de analizar aquellas cosas que sé que vienen de tus pasiones, ¿verdad? Y a Gabriel, que hubo un, ¿cómo le llaman? Chiste de familia que casi nadie entendió. ¿O cómo va? ¿Cómo se? Un chiste local. Dijeron que, ¿cómo? Que sin guión, o sea, quiero decirles lo que están queriendo decir. La primera vez que presentamos el tarot de Don Quijote, que lo presentamos justo para el día que era el aniversario luctuoso, ese día lo presentamos y pues yo soy muy ordenada, entonces yo llevaba un guión para que todos participaran ordenadamente en la presentación, ¿no? Entonces pues yo le entregué su guión. Gabriel en esa ocasión era el moderador y le entregué su guión para que dirigiera la sesión y y empezó a burlarse de mi guión y fue como si estuviera… Empezaron a burlarse, perdón, todos, de mi guión, me dijeron controladora y otras cosas, pero no sé qué sucedió aquella vez, era como si estuviera Cervantes riéndose porque Cervantes era muy lúdico. Entonces, lejos de haberme enojado, me dio mucha risa y pensé que de seguro Cervantes estaba ahí haciéndonos reír y diciéndonos relájense, o sea… Gabriel puede burlarse de que le pusiste un guión y además no seguirlo. No, pero para la siguiente presentación, sea de este o de algún otro libro, si hace un guión, las presentaciones se ponen maravillosas. ¿Cómo? O sea, ya te quieres… Está divertido. No, sigue, perdón, no quise interrumpir. Bueno, entonces ese fue el chiste local, ¿no? Yo voy a leer una carta de amor que no está en el libro y que la leí también la otra vez, pero es una carta de amor para Don Quijote. Entonces yo necesito que Don Quijote me quede como para verlo a los ojos. Las cartas de amor son hermosas, ¿no? Sí, aunque decía Pessoa que eran ridículas, pero que más ridículo era el que nunca había escrito una carta de amor. Entonces, pues, no me importa ser ridícula. Pero le voy a leer su carta de amor a Don Quijote. Caballero de mis desvelos, por cuyas aventuras he aprendido que el heroísmo no es ganar, sino enfrentar aquello que debe ser enfrentado. Por tus dichos entendí que no es locura ver en el mundo más de lo que otros ven, ni insistir en las utopías, ni en los reinos mágicos, aunque se burlen de nuestra insistencia. Urge repatriar los mitos y devolverles su sentido. Por ti habité mi propia manchada llanura, dando sentido a las afrentas y a los molimientos del mundo. Viéndote querer a Sancho como amigo, hijo, discípulo, sentí la urgencia de emularlos, ora como el que enseña, ora como el que aprende, ora como el que quiere, ora como el que es querido. No digo que lo haya logrado, pero sembraste el deseo de no rendirme tan fácilmente a mi humana debilidad. Fuiste el hierofante unificador de dualidades aparentemente irreconciliables, la realidad y la fantasía. Gracias a ti he sabido leer en la vida cotidiana la vida mágica y ser en mi pequeño reino doméstico la que hechiza su destino con sueños. Habitas una novela realista con todas las agallas de la fantasía y haces tuyos los cuentos. Me has herido hondamente, caballero de la triste figura. Has herido mi corazón y con la punta de tu lanza me has clavado una estrella. Y quiero agradecer, no estamos acabando, solo quiero agradecer porque
pues veo la sala llena y con muchos amigos, y además como ya se había presentado y algunos volvieron, entonces se los agradezco muchísimo que han estado conmigo en este momento en que presento a mi hijo, porque los libros son hijos, y el ilustrador de este tarot es mi hijo de carne y hueso, es mi hijo Pedro Rafael, que por ahí anda con sus hijitas, que como se andaban portando mal, pues yo creo que está afuera y ya, sí, ¿verdad? A ver, levanta la mano, Pedro. ¿Así está? Ah, anda, Pedro, por favor. Me dijo que no lo pasara, pero gracias. Y además, como madre, ya no como escritora, quiero decir que como madre, él me dijo algo muy importante. Me dijo que el tarot había hecho que instaurara en su vida ciertos cambios o ciertas nuevas posturas. A lo mejor él lo diría con palabras más adecuadas. Yo solo quedé impresionada de que al ayudarme a ilustrarlo, él se haya involucrado con tanto entusiasmo y que su vida entonces empezara a enriquecerse de lo que el tarot tiene para darnos, porque finalmente el tarot es un libro de sabiduría. Lo conocemos como un libro de adivinación, pero es un libro de sabiduría, porque cada uno de los arcanos pues no tiene sino una imagen con la que tenemos que trabajar algo dentro de nosotros. Son los arquetipos o los arcanos con los que todos al acercarnos nos estamos acercando como a una casa donde se vive algo. Son diferentes casas y en cada una de esas casas hay una actividad que nosotros vivimos. Es exactamente igual que en los libros. Cada libro nos despierta alguna pasión, algún miedo, algún deseo y nos hace vivir ahí en el libro. Y lo mismo los arcanos, nos hacen vivir ahí en la emperatriz, nos hacen vivir en el loco, nos hacen vivir en la luna, y entonces vivimos cosas o reflexionamos qué cosas de las que estamos viviendo son importantes o hemos dejado abandonadas o tenemos que atender urgentemente o etcétera, cada quien sabe. Y bueno, este librito dice Roberto que no ha jugado, y yo ya he jugado con varias de mis alumnas y siempre es una sorpresa. Es un libro que siempre causa sorpresas, nunca me ha dejado mal. Es decir, digo que siempre va a ser asombroso y siempre es asombroso. Acaba de suceder, ¿verdad, Mina? ¿Sí? O sea, justamente lo que le preguntamos, y son los 22 arcanos mayores, que son los más importantes, porque son los caminos de sabiduría principales. Los otros ya son la tierra, que son los otros que ya estoy trabajando con los otros, o sea, vienen, sí, es más trabajo, pero de eso pido mi limosna, de tener ahí la inspiración y qué hacer, ¿no? Entonces, pues estos 22 arcanos son bien mágicos. Desgraciadamente la palabra magia hoy en día pues tiene otras connotaciones y no las connotaciones tan poderosas que debiera de tener. La palabra magia, o sea, viene de magister, viene de maestro, del maestro de las energías. ¿Y cuáles son las primeras energías? Pues la voz. Yo considero que nuestra voz y la capacidad de articular palabras y de con las palabras desarrollar ciertas ideas, y con las ideas convencer, y con las ideas seducir, y con las ideas, no sé, hacer tantas cosas, todo eso es a través de la palabra. Y entonces, pues para mí eso es magia. No me interesa mucho convertir esto ¿en qué lo podría convertir? No me interesa mucho en tequila, ok. Bueno, eso sí, voy a decir otra cosa, pero eso sí tendría alguna función. No me interesa mucho convertir esta botellita en un sapo. En realidad no me interesa, de verdad. O sea, no lo voy a hacer porque no me interesa. Porque si yo convierto esta botellita en sapo, o sea, ¿qué pasa realmente? ¿Qué 20 interior cae dentro de ustedes? Me refiero a ¿qué gramo de sabiduría puede tener que yo convierta esto en un sapo? Por eso dije que tequila no, porque eso me iban a decir que sí. Entonces, ¿sí me explico? Por eso dije sapo, porque nadie ahorita pretende que lo convierta en sapo. A donde voy es, ¿tú si quieres?
Tal vez conseguiríamos un buen platillo, tal vez conseguiría yo ganar mucho dinero en algún tipo de circo, más de lo que a lo mejor gano como maestra, a lo mejor ganaría más en un circo por ser capaz de convertir esto en sapo, pero realmente no me interesa. Yo lo que quiero es utilizar esa magia que tenemos tan al alcance todos, y que es esto, con lo que está dentro, tratar de articular algo, un discurso amoroso. Y con amoroso no me refiero solamente al de pareja, un discurso amoroso por este mundo, y empezar a transformar a partir de ese discurso, de esa voz, de esa palabra, que empiece a cambiar. No sé, a algunos de mis alumnos les he dicho, prueben, van a ver cómo en cuanto se reúnen, así como en la Biblia decía, donde dos o más se reúnan en mi nombre, ahí estoy yo. Bueno, ahora prueben y van a ver que se reúnen y empiezan todos a hablar de cosas tremendas, de todo lo que está pasando, empiezan a criticar a los políticos inmediatamente. Entonces, yo digo que hay que empezar a utilizar esos momentos para con esta palabra tan poderosa empezar a construir nuestro mundo a partir de aquí. Ya luego haremos otras cosas, pero vamos empezando al menos con la palabra. Y para eso los libros, bueno, los libros son determinantes. Como ven, es un discurso quijotesco, ¿sí? O sea, como ven, soy una idealista, como ven, soy una enamorada del Quijote en toda su esencia. O sea, creo en este mundo y no quiero despertar y negarlo. Prefiero seguir loca, ¿no? O sea, no quiero despertar y decir, ¿sabes qué? Tenías razón, Roberto, todo está horrible, y luego por eso te asaltan, ¿verdad? Sí, porque tú estabas diciendo, todo está horrible, ¿verdad? Y te asaltaron. Y luego yo te digo, todo está bien y me pasan cosas buenas. ¿Sí? Entonces, no quiero despertar, porque quiero que sigan pasando cosas buenas a mi alrededor, y quiero que le sigan pasando cosas buenas a todos los que se acercan, y creo que le pasan cosas muy buenas a los que se acercan. O sea, estoy segura que ahorita podrían varios, no los voy a poner aquí a que vengan, sí, me pasan cosas maravillosas, pero a los que les han sucedido saben que es así, y vamos a contagiar esto, ¿no? Vamos a ir sobre los molinos, porque creo que es peor no ir contra esos molinos. Es peor no ir contra los molinos. Claro. Precisamente sobre eso, a eso me refería cuando digo que nos abre la puerta con una amorosa entrega. Es muy obvio ver cómo disfruta esta magia y cómo intenta compartirla a lo largo de todo su trabajo. Si han leído algo más de Yolanda, es una enamorada de la palabra, y también precisamente una enamorada de esta magia que surge al combinarla. Vemos muy fácilmente cómo se emociona, cómo se apasiona a dar clases. Ahorita incluso en lugar de la presentación ya nos está compartiendo y nos está acicatando. Adelante, lean, más allá de su libro, pero su libro, la verdad, es invitante por lo mismo, porque es una maravillosa entrega de la autora y también una maravillosa invitación a leer, no solamente la obra del Quijote, a leer este libro y a leer. Tan se acabó. Sí, no sé si preguntas, si quieren que hagamos una lectura de oráculo para que sepan más o menos cómo funciona, y como Roberto quería leerlo, pues se lo puede ser el sujeto. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, las instrucciones vienen en el pequeño libro. Realmente el material, este es el oráculo, son 22 poemas haciendo alusión al arcano y al personaje o capítulo al que se hace referencia, con las ilustraciones de Pedro, que él hizo su propia interpretación, él leyó lo que yo había escrito y hizo su propia interpretación, y luego ha seguido adelante con esto, a lo mejor hasta mucho más que yo, que ya está muy clavado. Y aquí vienen las instrucciones en la primera página de cómo lo puedes leer, pero realmente cada quien puede hacer con él lo que quiera, porque no pueden guardar la magia, no la pueden guardar en una cajita. La magia es tan poderosa que más bien tienen que decir, pues, ¿sabes qué? Ven a mí. ¿Ven? Hay que rescatar la magia. Ven a mí, cóndor.
Bueno, entonces vamos a hacer una lectura y es dejar simplemente que suceda, es nada más dejar que suceda. Finalmente todos los libros tienen la sabiduría en sus páginas, entonces vamos a quitar esta que es la portada, vamos a platicar un poco con él, él va a tomar va a tomar el mazo y lo va a revolver a su antojo, cuanto quiera, y mientras tanto pueden hacer preguntas, porque hay que dejarlo que ahorita sienta el tarot. Tú también quieres, ¿verdad? Ya te vi. A ver, pueden preguntar si quieren mientras él está haciendo suyo el mazo. ¿Arcano? Arcano es un misterio. La palabra arcano indica que es un camino por donde vamos a vivir uno de los misterios, misterio con mayúscula, es decir, algo de lo que los hombres tratan de explicarse en esta vida, pero están siempre tratando de explicarse y nos rebasa. Por ahí va. Gracias. Pues ya me entregó, pero lo tiene que sacar. Él tiene que entonces ahora que elegir una. Aquí viene, sugerimos que ¿no? La que tú quieras. Sí, ahorita solo lo vamos a hacer con una. ¿Podríamos? ¿Ya? Ok. Todavía no la voltees porque primero vas a pronunciar en voz alta y pausada esta frase. Post tenebras spero lucem. Post tenebras spero lucem. Esa es una frase que está, bueno, es una frase bíblica de Job, pero aparece en la primera publicación del Quijote, está con el sello del impresor, que quiere decir, después de las tinieblas, espero la luz. Ya tomaste las cartas con cariño, entre tus manos, son las hojas del libro de la vida, y bueno, vamos a ver. Hay más cosas en el cielo y en la tierra de las que podemos entender con nuestra filosofía. Lo dijo Shakespeare, bueno, lo dijo Hamlet, se lo dijo a Horacio, ¿no? Es decir, hay más cosas de las que realmente podemos entender. Vamos a ver qué carta sale. Esta carta a él es al que le va a decir algo. Y como tampoco va a poder aquí abrirse pues esta carta me dijo esto y yo traigo este problema, no, eso va a ser para él, pero nosotros pues vamos a gozar con la carta, vamos a ver cuál es, están como curiosos porque imagínense, aparte es una lectura pública, pero bueno, por eso no le va a hacer preguntas para no ventanearse. A ver, él también quiere, a ver, pues tú también una. A ver, ¿ya? Y siempre salen cosas que además cuando estamos reunidos muchos nos dicen algo. El mundo es Cervantes, ¿no? O sea, siempre tiene algo. ¿Por qué no sé? ¿Por qué no salió otra? ¿Por qué no salió el carro? ¿Por qué no salió el colgado? ¿Por qué no salió la luna? ¿Sí? Ajá, ¿por qué la muerte? ¿Por qué no salió? ¿Por qué salió Cervantes hoy que estamos hablando de Cervantes, que está aquí? Digo, estas son las cosas como bien padres que suceden y con las que podemos gozar y podemos confiar que entonces sí hay algo que podemos estar haciendo, que es para empezar a creer. Y como Don Quijote, como me dijo un amigo que como le platico a Don Quijote, empezó a meterse y dijo, es que Don Quijote está bien blindado. O sea, él está blindado, nadie puede contra sus creencias. Está blindado, trae su armadura. Y bueno, vamos a leer el mundo, ¿no? Aquí. ¿Quieres leerlo tú? Sí, porque también es el mundo. Muy bien. Del verbo se hizo historia plenamente, tomar la pluma y escribir, describir ladrillo a ladrillo un mundo. Y cuando Cervantes vio lo que había hecho, sonrió, porque todo lo que había escrito ahí era cierto y bello y bueno. Y apagando el último pabilo de la vela, dio la bendición a ese mundo, con la frente en alto y las velas de su barco de palabras danzando llanamente. ¿Quién ha cumplido con la obra que su destino plantó en su corazón?
quien ha cumplido, perdón, con la obra que su destino plantó en su corazón, conoce la felicidad. El tarot de Don Quijote. Y además fue como un cierre muy bonito, ¿no? Aparte, fue como un cierre muy bonito. Y bueno, la pluma, y tú también escribes. Si luego quieren ir a averiguar un poco más, ya se pasan al capítulo en donde es más extenso lo que se trata, que aquí hizo la síntesis Roberto. Entonces, pues no sé, yo sigo órdenes. Como ahora no hay guión, de esos que yo preparo para que todo… sí, No, bueno, si alguien de quien nos acompaña quiere también hacer el ejercicio, sacar una carta, yo creo que sería un muy buen regalo también para ellos. Por lo menos una persona. Allá. El mago. Todos los poderes, todos los dones en nuestra cabeza mágica. Los dones del cielo, los dones del suelo, la gracia del salmón que remonta la corriente, del búho que vigila a los durmientes, de las flores que relajan, de las frutas que refrescan y florecen, de las víboras que abandonan sus escamas. Urganda, velo de magia en los 1000 rostros del mundo, Urganda, protectora de los dioses. Vela porque los poderes del hombre estén siempre a las santas órdenes, para que no se pierdan ni se deformen los corazones. La magia no es espectáculo, es conocimiento y manifestación activa de nuestros dones. Y te sigue diciendo, Mina. Bueno. Sin verlas así. Esta le da mucho miedo a la gente, pero no es una carta negativa. Es la muerte, pero le da mucho miedo a la gente. Esta es la carta de los cambios rotundos. Esta es la carta de los cierres definitivos. Esta es la carta donde dejamos algo atrás para siempre, para que vuelva a la vida. ¿Se va a divorciar? ¿Mande? A ver. Como aquel chiste, pero este tiene que ver con otras cartas no tan herméticas, con las cartas de la lotería. ¿Qué sigue después de la muerte? La pera. O la escalera. Después de La escalera. ese 13 que dice que es de mala suerte, pero no. A ver, ahí va. El sueño te lleva a ver un trocito de la muerte, te lleva a dejar de ser o hacer lo que no imaginabas que eras. A la orilla de la almohada te despojas de tu diaria y cotidiana consistencia. A la orilla de la almohada vas a por otros disfraces, a transformarte. ¿Le tememos a la muerte porque nos quita el disfraz? Aunque tenga en sus dobleces las rasgaduras del tiempo, del desengaño, de las malas aventuras, es disfraz que nos cobija desde hace ya varios años. Y es tan fiel a su papel que muchos fielmente creen ser ellos mismos disfraz, aunque son el disfrazado. Lo que termina es un fin, lo que termina es principio. Somos hijos del gran ciclo. Lo que se pudre es careta, que ya no necesitamos. Lo que queda es la simiente que engendra nuevos capotes. No te has muerto, Don Quijote. Solo duermes, porque los sueños no mueren. Se sueña constantemente. Lo que muere es lo que dejas a la orilla del camino, sin que lo rieguen ni cuiden las hadas del nuevo día. Lo que muere es lo que viejo necesita un nuevo niño, lo que ya no se sostiene, sin ilusiones, feliz. Bueno, y para concluir, bueno, muchas gracias, Yolanda, con toda mi admiración, eres una gran escritora. Muchas gracias, Gabriel, eres un muy buen amigo de hace un par de años. Maestro Roberto,
qué gusto conocerlo, la verdad insisto en que me tocó escuchar su clase y lo admiro, gracias. Gracias a todos ustedes por acompañarnos, gracias a nuestro Quijote, gracias allá a nuestra Dulcinea, que está ahí vendiendo los libros. Gracias sobre todo, y hay que agradecer porque normalmente se nos olvidan, al personal operativo de este recinto, que bueno, sin ustedes pues no estaríamos ahorita a esta hora. Muchas gracias en nombre de la editorial Salto Mortal, de todos los que nos ayudan, por ahí anda también Gustavo. Buenas noches, pues nos saludamos por aquí afuera.